Bueno, buenos días, hermanos. Yo creo que con ese sermón de los niños, hermana Suslay, quedamos más que nutridos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hermana, yo estaba como ese limón allá, ¿cierto? Sin sal. Estoy aquí por la misericordia del Señor. El día miércoles y jueves estaba con un dolor, hermanos, que no podía ni estar sentada ni caminar. Y vi complicado estar en este lugar. Pero le oré al Señor y le dije, yo quiero estar. Así que el jueves me tocó ir de emergencia y para la gloria de Dios aquí estoy. Agradezco al grupo musical, la verdad que hoy han cantado como los ángeles. No sé ustedes, pero he sentido la música muy especial en el día de hoy, no porque no lo sea los demás sábados, pero hoy ha sido muy especial. Tengo un problema y es que cuando estoy nerviosa tomo agua. Así que ya llevo más de medio pote consumido. Así que me toca estar nerviosa para poder cumplir con esos remedios naturales. Quiero darle un saludo especial a los amigos que hoy están con nosotros adorando a nuestro Dios y darle un saludo muy especial a nuestros hermanos que también hoy han decidido estar en este lugar. Hermana Yasmín, su esposo, su familia. Gracias porque es una alegría verles aquí. Sabemos lo duro que ha sido y verles en este lugar es un milagro de Dios. Así que es un privilegio que les tengamos hoy y a todos ustedes. Y qué bueno que estuvieras cada sábado para que pudiéramos ver a nuestro amigo tan especial y nuestro hermano, que lo extrañamos aunque no se lo manifestamos, ¿cierto? Él sabe quién es. Hermanos, hoy vamos a tratar un tema que ha sido muy significativo para mí. Estaba un sábado de noche, era muy tarde, no podía dormir, venían pensamientos a mi cabeza, me embargaba un poco el dolor y la nostalgia de la partida de un ser querido. Y en ese momento le pedí al Señor que me ayudara a entender, porque yo quería tener tranquilidad, quería tener confianza en Él. Y de esa noche surgió este tema que quiero compartirles y que he estado buscando y enriqueciéndolo, transformándolo hasta lo que en esta mañana ustedes y yo vamos a recibir. Y lo he titulado así: el silencio de Dios, ausencia, soberanía o amor. Todos los que estamos en este lugar, alguna vez en nuestra vida, o quizás esta semana, hace un mes, o hace semanas atrás, nos hemos hecho la pregunta: ¿dónde está Dios cuando vienen los problemas? ¿Dónde está Dios cuando padezco injustamente? ¿O dónde está Dios cuando no tengo trabajo? En el corazón, amén, amén. ¿Dónde está Dios cuando somos rechazados? ¿Dónde está Dios cuando mi matrimonio se acaba? ¿Y dónde está Dios cuando otro se sana y mi ser querido es llamado al descanso? Todos nos hemos hecho esta pregunta. De alguna manera nos hemos hecho estos interrogantes, y estos interrogantes constituyen uno de los mayores desafíos de fe que cada uno de nosotros enfrenta. Porque hoy vamos a hacer un acercamiento
pero no les voy a asegurar que les voy a dar todas las respuestas, porque el único que tiene todas las respuestas es Dios. Y todo será aclarado en el cielo. El Señor dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Así que hoy nos vamos a quedar con una cortina, una vislumbre que se abre, y nos vamos a quedar con eso porque para mí fue suficiente y espero que para cada uno de ustedes también lo sea. Vamos a iniciar, no con la lectura bíblica, vamos a iniciar con una parábola que está en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Son las 12 menos 10, así que me van a tener paciencia hoy. Lucas capítulo 18, está la parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y lo primero que podemos en esta mañana decir, queridos hermanos, es que el juez de esta parábola no es un modelo de Dios, ni la viuda es un modelo de oración. ¿Por qué el juez no es un modelo de oración? Porque el juez, según lo que acabamos de leer, dice que le respondió a la viuda porque ella le era, ¿qué cosa, hermanos? Molesta. ¿Será que Dios se molesta cuando nos acercamos a Él? Entonces, el juez no representa a Dios y la viuda no representa un modelo de oración. Porque en el relato que acabamos de leer, la viuda se acerca al juez considerándolo, en primer lugar, un juez injusto. Y en segundo lugar, no tiene fe, no se acerca con fe. Se acerca creyendo que era un juez ¿qué? Injusto. Ahora, lo que sí me enseña la parábola es que nosotros tenemos que orar. ¿Amén? Amén. Y lo que sí me enseña la parábola es que nosotros debemos, ¿qué cosa? Insistir. Ahora bien, el objetivo de la oración no es cambiar a Dios ni convencer a Dios. Y esto lo sabemos. Pero cuán difícil es cuando estamos en una situación que escapa de nuestras manos, recordar que el propósito de la oración no es cambiar ni es convencer. El propósito de la oración es alinearme a mí con la voluntad de Dios. El propósito de la oración es que yo pueda estar en sintonía con la mente de Dios. Y el propósito de Dios a través de la oración es que nosotros comprendamos que Él tiene un propósito para usted y para mí en determinada situación. Amén, hermanos. Amén. Dios tiene un propósito en cada situación. Así que Dios, y es una palabra que vamos a estar mencionando, Dios es soberano. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Lo aceptamos? Dios es soberano.
Y como Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Pero no es un Dios arbitrario. Es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, pero es un Dios soberano. El juez no representa a Dios, pero ¿saben? Que la viuda sí nos representa a nosotros. ¿Por qué sí nos representa a nosotros? Porque nosotros nos acercamos a Dios como si Dios fuera un juez injusto. Nos acercamos a Dios como si Dios no quisiera respondernos. Y nos acercamos a Dios como si Dios no quisiera hacernos justicia. ¿Nos parecemos a la viuda, hermanos? Nos parecemos a la viuda. El aspecto, hay dos lecciones y la segunda lección que quiero que tengamos y extraigamos de esta parábola es que esta parábola está escrita en el contexto de los eventos finales. Sí, es una parábola, pero también tiene lecciones para el tiempo del fin. ¿Saben? Que la parábola nos dice que la viuda estaba siendo tratada justamente, ¿cómo, hermanos? Injustamente. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido injusticia? Muchas veces. Y este mundo, una de las características que tendrá el tiempo final, hermano, será la injusticia. Será la injusticia. Y por eso, esta persona que se acerca al juez para que se le haga justicia, está sufriendo injusticia. Representa al pueblo de Dios y representa al mundo. Las injusticias aumentarán, los problemas aumentarán, los dolores aumentarán, hermanos. Pero Dios, al igual que la parábola, será tratado como un juez injusto. Y ese será el concepto que el mundo y la iglesia lamentablemente tendrá de Dios. Por eso es que Dios es representado en esta parábola como un juez injusto. Porque aún su pueblo tendrá el concepto de que Dios es un Dios injusto. Cuando usted va a una entrevista de trabajo y usted tiene el perfil y tiene la experiencia y tiene las ganas, y usted ve que el candidato tiene menos perfil, menos experiencia y tiene las mismas ganas. ¿Y cómo sale usted después de ese proceso? Muchos diciendo: Señor, tú eres un Dios, ¿qué? Injusto. Y saben, ese será el concepto que el mundo y la iglesia lamentablemente tendrán de Dios. Por eso es comparado a un juez injusto. Ahora bien, hoy vivimos en un mundo donde se predica un evangelio, el evangelio del Dios proveedor. Y muchos tenemos en nuestra cabeza que Dios es un Dios proveedor, y eso está bien. Pero cuando nosotros nos relacionamos con Dios creyendo que Dios es un Dios que está solo para escuchar mis oraciones y responderlas, que yo busco al Señor solo por las dádivas y las bendiciones, cuando yo me acerco a Dios creyendo que solamente Él es un proveedor, cuando vienen las injusticias, yo voy a sentir que Dios es un Dios injusto. Y entonces viene lo que yo he llamado la sensación de la ausencia de Dios. Porque muchos que no recibirán respuesta a sus oraciones perderán la fe. Muchos se irán de este lugar porque Dios nunca respondió las oraciones como ellos pensaban. Porque creemos que Dios
es un Dios con el cual yo me relaciono solo para que conteste mis oraciones. Ahora bien, es un intercambio de lo que nosotros podríamos decir: yo te ofrezco mi fidelidad a cambio de un milagro. ¿Cuántos de nosotros en momentos de dificultad comenzamos a decirle: yo voy a la iglesia, guardo el sábado, doy los diezmos, soy fiel, soy anciano, predico, soy maestro, llevo a cabo programas, y sin embargo me pasa esto? Tú eres un Dios injusto. ¿Lo hemos dicho, hermano? Lo hemos dicho. Entonces, muchos, relacionándose con un Dios que solo provee o que solo contesta oraciones cuando yo se lo pido, pierden la fe. Y por eso es que la parábola termina preguntándose en el versículo 8. Miren lo fiel y justo que es Dios, hermano. Versículo 8 dice: os digo que pronto les hará, ¿qué cosa, hermano? Justicia. ¿Hará justicia a Dios en esta tierra? Amén. Dice: pronto nos hará justicia. Convénzase de eso, hermano. Pero, la parábola termina con un pero. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay un mensaje del espíritu de profecía, la profeta inspirada Elena G. de White. Nos dice que necesitamos una fe capaz de soportar el cansancio, el hambre y la demora. Necesitamos una fe capaz de soportar el cansancio, una fe cuando no hay comida y una fe cuando la respuesta se demora. Necesitamos una fe que no cuestione el silencio de Dios. Una fe que no cuestione el silencio de Dios. En Patriarcas y Reyes nos dice: nos hallamos en el umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios: incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Hermano, ¿qué de cuando estas cosas nos ocurran a nosotros? ¿Qué vamos a responder? ¿O cómo vamos a reaccionar? ¿Reaccionaremos ante el silencio de Dios, ante una catástrofe que nos toque directamente? Cuando vemos esas imágenes, hermanos, y pensamos: le sucedió a alguien, pero póngase en los zapatos de esa persona y dígame: sucedió a mí y lo perdí todo en 2 minutos. Nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos lo perdieron todo, hermanos. No sé cuántos de ellos habrán ido después a adorar al Señor. Porque necesitamos una fe que no cuestione el silencio de Dios cuando no hay respuestas. El silencio aparente de Dios al final del tiempo hará que muchos pierdan la fe. El Salmo 22.1, vamos a buscar, Salmo 22.1, vamos a buscar ese pasaje. Nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, hermano? Sentimos, alguien decía, cuando Dios está callado es porque Dios está trabajando.
El silencio de Dios solo podemos entenderlo desde su soberanía. Y lo que nosotros en esta tierra podemos llegar a entender, hermanos, es que Dios hace siempre lo que es mejor. Hace muchos años leí una historia y la compartí en esta iglesia y la quiero compartir porque se me vino ahorita a la mente. Y es la historia de un peregrino que fue a predicar la palabra de Dios a una población. Y mientras él predicó la palabra, se le hizo tarde, se hizo de noche. Y todos los lugares donde podía quedarse estaban repletos. Tocó las puertas de las personas a quienes les predicó el evangelio y no halló alojo. Y este hombre, lamentablemente, tuvo que salir de la ciudad y dirigirse hacia el desierto. Pero este hombre, al salir de ese lugar, dijo: Dios hace siempre lo que es mejor. Así que en medio de la noche comenzó a leer lo único que tenía en su haber: una lámpara, un asno y su vida, y la Biblia. Así que se puso a leer, prendió su lámpara, comenzó a leer la escritura y una ráfaga de viento apagó la lámpara y no encendió más. Y este hombre dijo: Dios hace siempre lo que es mejor. Cuando estaba dormido, sintió que su animal su asno fue atacado por una bestia salvaje. Y este hombre dijo: Dios hace siempre lo que es mejor. Así que a la mañana siguiente el hombre decidió ir nuevamente a la aldea a seguir predicando el evangelio. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando llega encuentra toda la población asateada, muerta, y el único sobreviviente era él. Y este hombre dice: si me hubiesen dado alojo en uno de estos lugares, si mi lámpara no se hubiese apagado y si mi asno estuviera vivo, habrían avisado de mi presencia ante los forajidos. Dios hace siempre lo que es mejor. Y a veces, hermanos, hay situaciones que nos van a parecer que son injustas. Pero si nosotros sabemos que amamos y creemos y seguimos a un Dios justo, sabremos, hermanos, que aunque no todas las situaciones sean el ideal de Dios para nosotros, Dios siempre hace lo que es mejor para nosotros. Nuestro modelo por excelencia fue Jesucristo. Y Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46, también como ser humano experimentó lo que usted y yo podemos llegar a experimentar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que si hay alguien que entiende el silencio, la soledad, el aparente abandono, es el mismo Dios. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos elegirían si pueden ver el fin desde el principio. Llena de esperanza, hermano, llena de esperanza, porque lo que Dios hace con usted y conmigo es lo mismo que usted y yo haríamos si pudiéramos ver el fin desde el principio. En medio de las situaciones dolorosas e incomprensibles, hermanos, es importante que tengamos en cuenta que el pecado, el dolor y el sufrimiento no estaban en el plan de Dios. Tenemos que aclarar que no todo lo que ocurre está en el ideal de Dios. Y vivimos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Y usted y yo somos actores en ese conflicto. Cuando usted camina por un terreno minado, ¿qué es lo más probable, hermano? Que usted también pueda ser víctima en medio de ese conflicto. Y aunque no entendamos lo que nos pasa
Y aunque no comprendamos el silencio de Dios en algunas situaciones, hermanos, tengamos la seguridad de que nuestra vida no escapa al control de Dios. La Biblia nos dice que ni una hoja de los árboles se cae sin la voluntad de Dios. Y cada hoja que se cae, usted dice, fue la voluntad de Dios. Usted no está solo. No estamos solos. El profeta Habacuc, en el capítulo 1, la lectura que tuvimos en esta mañana, el profeta Habacuc se hizo la misma pregunta. En el capítulo 1, versículo 13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Este profeta se hizo la misma pregunta que usted y yo en algún momento nos hemos hecho o quizás nos vamos a hacer. Muchas veces, hermanos, nuestra limitación humana no nos va a permitir comprender ni la soberanía ni la grandeza de Dios. Y por nuestra limitada capacidad humana, Dios decide callar. En este caso, en el libro de Habacuc, Habacuc buscó respuestas. Habacuc oró. Y quiero llevarlos al capítulo 2, el versículo 4. La respuesta que Dios le dio a Habacuc por las injusticias que estaban padeciendo. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuál fue la respuesta de Dios, hermano? Que tenemos que vivir por la fe en un Dios que es justo, un Dios que es bueno, pero un Dios que es soberano. Y si Dios es soberano, hermano, nos debe dar esperanza, porque no hay nada por encima de Dios. Aunque el mal triunfe, Dios tiene el control y la última palabra en todo. Aunque parezca que los poderes del mal, dice, se están imponiendo, Dios dirige todo. Dios utiliza los medios más incomprensibles para cumplir su propósito cuando lo vea necesario. Ahora, hermanos, hay 3 principios que quiero que meditemos. El primer principio sobre Dios, sobre la oración y sobre la soberanía de Dios es que hay cosas que Dios siempre hace. Las querramos o no, oremos o no, hay cosas que Dios siempre va a hacer. Y vamos a buscar esa cita en Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo 5, 45. Nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace, ¿qué cosa, hermanos? Salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, sostiene la vida, sostiene la naturaleza, sostiene el mundo. No depende de quién, de nosotros. Ni la naturaleza, ni la creación, ni la vida está en nuestras manos. Depende de Dios. Hay cosas que solo que Dios siempre hace y hará porque son propias de su esencia y de su carácter. Hay cosas que Dios solo hace si se las pedimos. Saben que una vez leí una frase de la profeta inspirada, donde ella dice que hay oraciones, o mejor, hay bendiciones que Dios va a enviar sobre sus hijos solo como respuesta a la oración. Solo como respuesta a la oración. ¿Vale la pena orar, hermanos?
vale la pena orar. Ahora, hay cosas que Dios solo hace si se las pedimos. Y una de estas es en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Solo la hará si se las pedimos. Romanos capítulo 10, versículo 13, nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué cosa? Salvo. O sea, Dios no va a salvar a nadie que no quiera hacer, ¿qué cosa? Ser salvo. Eso es algo que Dios no hará si no se lo pedimos. Y hay una tercera, hay cosas que Dios nunca hará. Ore usted o no ore, es algo que Dios nunca hará, porque no puede negarse a sí mismo. Hay situaciones en las que usted va a querer, como dice la lectura de Hebreos 6:18, usted va a querer que Dios mienta, porque usted está en una situación difícil y usted va a querer que Dios haga lo contrario a lo que Él es. Pero Dios nunca hará, ¿qué cosa, hermano? Mentir, porque Dios es verdadero. Ahora bien, hay oraciones, hermano, que nunca van a ser contestadas como nosotros queremos. Y eso es importante, que nosotros lo tengamos claro, para que no perdamos la fe, porque Dios es soberano. Hay cosas, hay oraciones que no recibirán la respuesta que nosotros esperamos. ¿Va a responder Dios? Sí, porque Dios siempre responde. Pero va a responder de acuerdo con su propósito y su voluntad. Entonces, ¿cuáles? No todas las oraciones reciben la respuesta que esperamos, pero eso no significa que sean inútiles. Porque cuando usted ora, usted se pone en armonía con la voluntad de Dios. Ahora bien, la oración no transforma las circunstancias. Muchas oraciones no van a transformar las circunstancias, hermano, pero sí van a transformar nuestro ¿qué? Nuestro carácter. ¿Cuántas de las personas que supieron quizás segundos antes del terremoto pensaron, esto no me va a pasar a mí? Sin embargo, y aunque un terremoto no avisa, hay circunstancias, hermanos, que no van a cambiar. Porque lo que Dios busca en algunas ocasiones no es transformar las circunstancias, es transformar nuestro corazón. Lo que orar no hace. Orar no baja a Dios hacia nosotros. ¿Qué hace la oración, hermano? Nos eleva. Y nos eleva espiritualmente para que nuestro carácter sea transformado. La oración no informa a Dios. ¿Dios lo sabe qué? Dios lo sabe todo, hermano. Dice un párrafo: la cortina más oscura no es medianoche para el pecado. Dios sabe lo bueno y también sabe lo malo. ¿Saben? A mí a veces me entristece cuando en la iglesia sabemos que alguien no está bien, sabemos que alguien está violando los principios de Dios, sabemos que esta persona está pisoteando a Dios. Y entonces entramos a defender personas, y hay algo que tenemos que tener claro, hermano, que no es que te borren de los libros de la iglesia, es que ya estás borrado en el libro de los cielos. Y si nosotros tenemos claro, nosotros no informamos a Dios. Dios lo sabe todo, lo bueno y lo malo. Así que lo mejor siempre es ser honesto con Dios. La oración no limita el poder de Dios, no limita a Dios. Nos dice, nos coloca, y a mí me gustó mucho esta expresión, hermanos, que no se les olvide, nos coloca en relación con Él para que Él pueda obrar sin violentar nuestra voluntad.
Qué caballero es Dios. Es tan educado, hermanos. Es tan lindo nuestro Dios, que para que no sintamos que está violentando nuestro libre albedrío, busca que por medio de la oración nosotros entremos en una relación íntima, para que el hacer su voluntad, hermanos, nos agrade y no sintamos que Él está violentando nuestra voluntad. Es maravilloso nuestro Dios, hermanos, es maravilloso. Ahora, bíblicamente hay oraciones que no fueron contestadas según el peticionario. Y una de esas oraciones la hizo ¿quién, hermanos? La hizo Jesús. Jesús, cuando sintió el peso del pecado sobre su cuerpo, siendo que era Dios, ¿cierto? En hombre, digamos, su divinidad fue ocultada con su humanidad. Y en medio de su dolor, cuando experimentó la segunda muerte por nosotros, Jesús le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la lección que tenemos que aprender, hermano. Tenemos el derecho de pedirle a Dios. Tenemos el derecho de expresarle a Dios. Tenemos el derecho de soñar. Pero el secreto de la oración es decirle: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Dios es perfecta, hermanos. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, porque Dios hace siempre lo que es mejor. Ahora bien, la segunda oración que registra la Biblia es la historia de Esteban, un santo hombre de Dios. Y sin embargo, a pesar de su vida santa, ¿cómo murió Esteban? Apedreado. Y me llama la atención que en estos dos casos, a pesar de que sus oraciones no fueron contestadas, Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué dijo Esteban? No le tengas en cuenta este pecado. Nos falta mucho, hermano, para madurar en el carácter, un carácter transformado que glorifique el nombre de Dios. Y la otra oración no contestada es la del apóstol Pablo, en el libro de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Le voy a leer esta versión que me gustó mucho. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia. Pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas. Dice: porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, y así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Amén, hermanos. Amén. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios para el apóstol San Pablo? Bástate mi gracia, mi bondad es todo lo que necesita. Si le duele la rodilla, hermanos, y su rodilla no tiene curación, ore al Señor. Y que Él le permita, como el apóstol San Pablo dice: mi bondad es todo lo que necesitas. Y pidámosle al Señor que nos aprendamos a deleitar en la gracia de Dios y en la bondad de Dios. Ahora bien, en medio de estas situaciones de silencio, y empezaba el sermón contándoles de una noche donde no podía dormir, donde el dolor me embargaba. Y ese día recordé a mi hermana Clara. Y recordaba las palabras del pastor Iseda. Mi hermana Clara había sido dada de alta
del cáncer que estaba padeciendo. Y tenía planes de viajar a donde su hija, a Chile. Así que nos tomó por sorpresa que en una semana el Señor la llamara al descanso. Y yo siempre le decía al Señor, tú eres un Dios bueno, un Dios justo. Pero yo necesito sentir paz en mi corazón. Y necesito agradecerte porque sé que hiciste lo mejor para ella. Y recuerdo que unas palabras del pastor Iseda me llegaron tanto al corazón y me consolaron. Pastor Iseda me dijo, hermana, Dios se la llevó en el momento en que ella era salva. Y eso para mí fue un vaso refrescante a las dudas que había en mi corazón. Y en medio de esas situaciones fui comprendiendo, hermanos, y yo no sé cuántos han vivido o están viviendo o van a vivir la misma situación. Y Apocalipsis 14 nos dice que todos los que mueren en el Señor son bienaventurados. Y hoy le doy gracias al Señor. Extraño su presencia, sí. Extraño su voz, su compañía. Pero creo lo que dice Apocalipsis 14, que ella es una bienaventurada que duerme en el Señor. Entendí en el silencio de Dios que su sufrimiento terminó. Entendí que su salvación estaba asegurada. Y entendí que ella descansa esperando ser resucitada. Y ese silencio aparente que yo sentía, el Señor fue consolándome con sus promesas. Pero también me dijo que muchos de nosotros no sufriremos más de lo que podremos resistir. Y entendí que si mi hermana seguía viva, se enfrentaría a un sufrimiento por encima de sus propias fuerzas. Así que el Señor me ha dicho, y me lo dijo a mi corazón en medio de otras circunstancias, que no vamos a sufrir más de lo que podemos resistir. Yo quiero que tú te consueles en estas palabras, hermano, porque no son frases, son promesas. Y yo creo en esa promesa, y cuando me enfrento a una dificultad que escapa de mis manos, el momento en que el dolor, el temor, la ansiedad vienen a mi corazón, yo recuerdo que Él me dijo que no sufriremos más de lo que podemos resistir. Y eso me da fuerzas. Cuando Dios se lleva a una persona al descanso para que no sufra, no es favoritismo, hermano. ¿Es qué cosa? Misericordia. Apocalipsis 21:4 nos recuerda que la historia no termina en el sepulcro, hermanos. Y que usted y yo nos reencontraremos con esos seres perdidos. Y habrá restauración y gozo eterno. Y no habrá llanto, ni sufrimiento, ni dolor, porque todas estas cosas habrán terminado. Y quiero dejarle con 3 párrafos. Dice que el Señor no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová
de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Conoce nuestro corazón porque lee todo secreto del alma. Él sabe que las personas por quienes se ora podrán soportar las pruebas que les sobrevendrán si sobreviven. Él conoce el fin desde el principio. Se permitirá que muchos duerman en el sueño de la muerte antes de las terribles pruebas que afligirán al mundo en el tiempo de angustia. Esta es otra razón por la cual debiéramos decir, después de nuestra ferviente petición: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tal petición nunca quedará registrada en el cielo como una oración sin fe. El pueblo de Dios tendrá que enfrentar tremendas pruebas, hermanos. El espíritu de la guerra está conmoviendo las naciones de un extremo al otro. Pero en medio de la angustia que está por venir, un tiempo de angustia que no tendrá paralelo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y sus ángeles no lo podrán destruir, porque ángeles sumamente fuertes le protegerán. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su constancia y su confianza en el poder de Él para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar sus vidas verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Y resalto en rojo, hermanos, su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas enseguida. Se asearán del poder de Dios como Jacob se asió del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. El llamado es que sigamos confiando en Dios, un Dios infinitamente bueno. Un Dios que su plan es perfecto. Los planes de Dios no conocen premura, ni conocen demora. Así como hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de reír. Su amor nunca falla. La historia no termina con la muerte y nos espera un futuro brillante. El silencio de Dios no es abandono. Es una invitación a confiar plenamente más en su soberanía, en su amor y en su misericordia. Cuando Dios guarda silencio, nuestra fe aprende a escuchar lo que sus palabras ya dijeron. Y quiero hacer un llamado especial. Si tú has sentido y si hay en tu corazón ira, sentimientos de abandono, si sientes a un Dios distante y ausente, quiero que te pongas de pie y que puedas en esta mañana permitir que el Dios Todopoderoso sane tu corazón. Porque necesitamos una fe capaz de creer y confiar y no dudar en el silencio de Dios. Voy a pedir a estas personas que se han puesto de pie, podamos venir un momento y vamos a orar.
Oremos. Amado Señor, aquí está tu pueblo. Aquí estamos como nos hemos sentido en algunas ocasiones de nuestra vida. Desvalidos, abandonados, tristes, perseguidos, angustiados. Pero queremos en esta hora, Señor, pedirte que nunca más podamos sentir la ausencia de tu persona en nuestras vidas, Señor. Que nuestra boca, ni nuestra lengua, ni nuestra mente, Señor, se atreva a expresar un juicio contra tu justicia, tu soberanía y tu amor, Señor. Cada uno de los que estamos aquí hemos vivido experiencias diferentes. Algunos están golpeados por su propia familia, por las circunstancias o variables externas, porque no tienen trabajo, porque no tienen alimento, porque han sido desechados, abandonados por alguien. Tú conoces, Señor, cada situación, conoces cada necesidad, conoces la ira que puede haber quizás en el corazón de alguien que no ha entendido, Señor, que eres un Dios bueno, que eres un Dios misericordioso y que solo haces siempre lo que es mejor, Señor. Permite que seamos liberados en esta mañana de nosotros mismos, de las cadenas de incredulidad y nos devuelvas la fe, Señor. La fe en ese Dios de amor, ese Dios de bondad y ese Dios de justicia, Señor. Que nos restaures para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Y nos permitas permanecer fieles hasta cuando veamos al Rey de Gloria surcar los cielos y llevarnos a la patria celestial, Señor. Bendice a tu iglesia en la faz de la tierra, Señor. Bendice a los que sufren. Bendice a los que hoy lo han perdido todo, Señor. Bendice a los que han sido golpeados por este terremoto, amado Dios. Permite que su fe no falte, Señor. Permite que entiendan que hay un propósito y que nada escapa a tu voluntad, Señor. Dale la fe a ellos y a nosotros para que sigamos de pie aunque los cielos se desplomen. En tus manos encomendamos este día y este sábado, Señor, y que podamos perseverar hasta cuando tú vengas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor les bendiga, hermano.